¿Sabías que con ChatGPT puedes convertir cualquier objeto en un bloque para AutoCAD? Sí, desde aparatos de gimnasio y cualquier tipo de vegetación hasta los Apple Vision o una Cybertruck. Así que, planos a la obra. Paso 1. Pídele a ChatGPT que te genere una imagen tipo AutoCAD con este prompt. Y si lo que buscas es algo muy en específico, puedes acompañar la instrucción con una imagen. Por ejemplo, yo justamente quiero este tipo de escritorio. Entonces le damos abrir. Y en donde está el icono de lápiz, nada más tenemos que poner el objeto que queremos. Aquí le voy a poner este escritorio con silla. Enter. Y ya nos generó esta imagen. Aquí tenemos la planta con sus alzados. Pues simplemente vamos a darle descargar y lo guardamos como escritorio. Entonces, ya vimos que con este texto nosotros podemos generar nuestro prompt, aunque en realidad yo prefiero generar los prompts con el formato JSON, que es este, porque así ChatGPT nos entiende de una manera más clara, evitamos confusiones y ciertos errores que luego salen, aunque prácticamente es lo mismo que el prompt en texto, pero así nos entiende mejor. Y de igual manera, simplemente hay que cambiar el icono de lápiz por el objeto que queremos. En esta ocasión yo le voy a poner press banca de gimnasio. Y ahorita no le voy a agregar una imagen de referencia porque creo que no es necesario. Me voy a quedar con lo que ChatGPT interprete por press banca. Enter. Y ya nos generó ahora esta imagen perfectamente con la planta y sus alzados frontal y laterales. Nuevamente le damos descargar y guardamos como press banca. Entonces, ahora sí, paso 2, usar el convertidor de imágenes. Y para eso nos tenemos que ir a formandoarquitectura.com, entrar al contenido y nos vamos aquí a recursos digitales, donde además de todo este material, nosotros tenemos una sección en específico para AutoCAD. Y aquí está convertir imágenes a CAD. Y bueno, en esta página prácticamente explica lo mismo que nosotros en este tutorial. De hecho, aquí tenemos los prompts en formato de texto, ya nada más para darle copiar. Y aquí el prompt en formato JSON, igualmente nada más para darle copiar. Pero bueno, el paso 2 es este convertidor de imágenes a DXF. Está muy sencillo, simplemente hay que darle aquí cargar y seleccionamos la imagen que queremos convertir y le damos convertir a DXF. Y la verdad es que no se tarda, es muy rápido. Aquí ya quedó listo, simplemente le doy en descargar y le voy a llamar press banca, pero ahora es DXF. Y de una vez voy a convertir el escritorio. Selecciono escritorio y de nueva cuenta convertir. Fíjense que es muy rápido, ya está listo. Descargar y le llamo escritorio. Y bueno, aquí sí quiero comentarles que es muy, pero muy importante darle un traguito al café. Y seguimos con el paso 3, que es abrir nuestro archivo en AutoCAD. Entonces nos vamos a AutoCAD y seleccionamos aquí en Open. Y bueno, yo aquí estoy muy seguro que esta es la carpeta donde dejé mis archivos, pero no los veo. Y eso es porque aquí en el tipo de archivo tengo que cambiarme de DWG a DXF. Entonces aquí ya los encuentro. Vamos a ver primero cómo está el press banca. Y aquí parece que no hay nada, pero yo tengo que darle un zoom extend, Z, enter, E, enter. Y aquí ya veo el bloque. Pues fíjense, quedó muy bien. Si me acerco, si aquí acaso algunos detallitos con líneas dobles, pero nada que no podamos corregir ya nosotros, ¿no? Vamos a ver cómo quedó el escritorio. Nuevamente abrir, seleccionamos, open, nuevamente le damos zoom extend y aquí ya tenemos el escritorio. Parece que en esta ocasión ya no hubo líneas dobles, se ve mucho más limpio el dibujo.
está mejor logrado. Y bueno, pues no es perfecto. Aquí tenemos también algunos detallitos en las llantas, pero de igual manera nada que no podamos arreglar nosotros, ¿no? Y pues bueno, así pasamos al paso 4, que es escalar el bloque. Y para eso yo voy a trazar una línea de 0.8 metros de altura, porque esa es la altura que yo quiero que tenga el escritorio. Y como yo prefiero escalar con la herramienta Align, yo selecciono todo y le digo que este punto con este punto y este de aquí con este. Le digo que sí quiero escalar, elimino esta línea y vamos a verificar si tiene 0.8 de altura. Y sí, ahí se ve que sí. Vamos a ver el asiento, a ver qué tal quedó de alto. Y tiene ahí 0.55 de altura. Pues me parece bien. Ya tenemos entonces nuestro bloque listo. Y bueno, ya por último yo quiero comentarles que, como lo vimos en este archivo, si ustedes llegan a tener, por ejemplo, aquí líneas dobles o algún otro detalle con su archivo, sin duda podemos nosotros mejorar el procesamiento de la imagen. Y para eso yo aquí en la página de Formando Arquitectura les comparto algunas notas finales con 3 opciones para que ustedes puedan justamente mejorar el procesamiento de la imagen y se vea mejor por si tienen las líneas dobles o quieren personalizar y ajustar algo. Y pues bueno, eso sería todo, compañeros. Si te sirvió este tutorial, regálame un like y no olvides suscribirte. Mejores arquitectos, mejores ciudades. Saludos.